Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast La Tertulia de Cajal y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre el mieloma múltiple, una de las patologías hematológicas que son relativamente frecuentes. Es un tema que realmente es arduo de estudiar, pero que para el MIR se simplifica mucho y que ya veréis que es bastante fácil de razonar. Vamos a empezar haciendo una pequeña definición, y es que el mieloma múltiple es una patología que se produce por proliferación clonal, en este caso de células plasmáticas, que producen todas esas células la misma inmunoglobulina. Por lo tanto, también vamos a tener un pico monoclonal de inmunoglobulinas. Es una patología que es un poquito más frecuente en varones y que aparece en torno a los 60 años de edad. El mieloma múltiple realmente es el espectro final de un continuo que se forma entre la gamapatía monoclonal de significado incierto, el mieloma quiescente y luego sería el último el mieloma múltiple, teniendo en cuenta que muchos o prácticamente todos los mielomas múltiples vienen de una gamapatía monoclonal de significado incierto en su origen. Para que se produzca el mieloma múltiple, tiene que producirse una mutación en las células plasmáticas. Generalmente esta mutación ocurre en la fase de cambio de isotipo de las inmunoglobulinas de IgM para cambiar a otros tipos de inmunoglobulinas, las IgG y IgD. En este proceso es cuando se producen mutaciones en los genes que codifican las cadenas ligeras, o bien en los cromosomas de las propias células plasmáticas. El hecho de que las mutaciones se produzcan en esta fase hace que sea muy raro encontrarnos mielomas múltiples que produzcan IgM, y que si vemos un pico monoclonal de IgM tenemos que pensar en otras cosas. El mieloma múltiple debería ser casi un diagnóstico de exclusión. Luego, la propia acumulación de las mutaciones de las células plasmáticas y cambios en diferentes genes que codifican la supervivencia celular es lo que va a ser responsable del paso de la gamapatía monoclonal de significado incierto al mieloma múltiple. Las células plasmáticas, una vez han cumplido su función, van a la médula ósea a hacer como una especie de reserva para reactivarse cuando se entre en contacto con el mismo antígeno. Cambios en ese microambiente de la médula ósea favorecen la supervivencia también de estas células plasmáticas clonales. La clínica del mieloma múltiple suele ser de aparición subaguda, no es algo que sea muy súbito, aparece progresivamente, y los síntomas muchas veces también vienen derivados de la infiltración de tanto de las células plasmáticas como de las propias inmunoglobulinas en los tejidos. Lo podemos recordar gracias a la regla mnemotécnica del cangrejo, CRAB en inglés, que nos dice las siglas de la clínica: calcemia elevada, riñón disfuncionante, anemia y la B de lesiones óseas. Vais a ver que es muy fácil de razonar. Vamos a empezar por las lesiones óseas, que se producen, son lesiones óseas de tipo osteolítico, que se producen por un desbalance entre la actividad de los osteoblastos y los osteoclastos, predominando la actividad de los osteoclastos, por tanto, la resorción ósea. Eso es lo que produce las lesiones líticas. Cuando el hueso se rompe y se desmineraliza, suelta calcio. Ese calcio tiene que ir a algún sitio, que en el caso del mieloma múltiple el calcio va a la sangre. Por tanto, otro de los síntomas que vamos a tener es la hipercalcemia. Lógicamente es una enfermedad en la que se produce infiltración no solo de la médula ósea sino de otros tejidos, pero también de la médula ósea. La infiltración de células plasmáticas en la médula ósea puede producir anemia de tipo mielopsítico por ocupación. También, como es una patología crónica, puede producir anemia de trastorno crónico, y también por afectación renal puede producir anemia por déficit de eritropoyetina. La afectación renal es un poco más especial, ya que hay diferentes mecanismos que la pueden causar. Por un lado tenemos el riñón del mieloma. El podocito es una estructura del riñón que está en el glomérulo y que evita que se filtren proteínas. Solamente se pueden filtrar proteínas que tienen bajo peso molecular, es decir, las cadenas ligeras de las inmunoglobulinas o las propias inmunoglobulinas. Cuando se filtran mucha cantidad de inmunoglobulinas, pueden interaccionar con otras proteínas que hay en los túbulos renales y pueden precipitar. Al precipitar dentro del túbulo se puede producir la ruptura de este túbulo y producir fenómenos de inflamación y de fibrosis en las zonas adyacentes a los túbulos. Eso es lo que produce inflamación en el intersticio del riñón, y eso que produce el riñón del mieloma. Por otro lado, se puede producir toxicidad tubular directa, y es que, igual que las cadenas ligeras se filtran, se pueden reabsorber, y esa reabsorción y acumulación, por tanto, cerca de los túbulos produce fenómenos proinflamatorios. El mieloma múltiple es una enfermedad de cadena en la cual hay una hiperproliferación de cadenas ligeras que se pueden depositar también directamente en el propio riñón y pueden producir una amiloidosis renal. Y luego podemos encontrar otras causas de fracaso renal agudo, sobre todo en el contexto de desbalances hidroelectrolíticos, por ejemplo, en relación con la hipercalcemia o en relación con la hiperuricemia, que puede ocurrir en el contexto de un síndrome de lisis tumoral. También la destrucción del túbulo contorneado proximal puede producir un síndrome de Fanconi, que produzca también afectación, ¿no?, en este nivel.
Vamos con esta pregunta del MIR 2019 en la que nos preguntan que qué mecanismo no se ha relacionado con la nefropatía del mieloma múltiple. Opción 1, depósito tubular de proteína de Pence-Jones. Opción 2, vasculitis necrotizante. Opción 3, hiperuricemia. Opción 4, fibrosis tubular renal. Si os vais a pensarlo, hemos hablado de todos los fenómenos, depósito tubular de proteínas, de Bence-Jones, porque las inmunoglobulinas se filtran y precipitan. Hemos hablado de la hiperuricemia, la lisis tumoral. Hemos hablado de la acidosis tubular renal cuando hemos hablado del síndrome de Fanconi, pero no hemos hablado de las vasculitis. Y es que el mieloma múltiple no tiene afectación inflamatoria de los vasos. No vamos a encontrar vasculitis nunca en un mieloma múltiple. Pero no es solamente la clínica CRAB la que puede aparecer en el mieloma múltiple, podemos tener otro tipo de clínica, por ejemplo, afectación neurológica, que suele ser sobre todo a nivel de la médula, compresión medular o bien por fracturas de las vértebras, por lesiones osteolíticas o bien por la presencia de plasmocitomas. También los fenómenos de hiperviscosidad pueden producir pequeñas isquemias en los vasos que nutren los nervios que produzcan entonces una neuropatía. La infección también es algo bastante frecuente en los pacientes con mieloma y es que se produce un fenómeno de inmunoparesia en el cual tenemos muchas células plasmáticas pero que todas ellas producen la misma inmunoglobulina. Por tanto, tenemos como un estado de menor defensa frente a las infecciones porque tenemos muchas células plasmáticas pero que producen siempre la misma inmunoglobulina. Por tanto, aunque tengamos un número absoluto de células plasmáticas mayor, estamos menos protegidos. Entonces es mucho más fácil que haya infecciones. Y luego, como otros hallazgos típicos que podemos encontrar, sobre todo en el frotis de sangre periférica, tenemos los hematíes en rouleau, que es algo derivado sobre todo de la hiperviscosidad y que es la presencia de los hematíes apilados como si fuesen una pila de monedas. Para el diagnóstico, aparte de los criterios clínicos que comentaremos ahora, nos podemos apoyar en pruebas de imagen. En función de lo que estemos sospechando, utilizaremos una u otra. Por ejemplo, el TAC de baja dosis de radiación sería útil para valorar el mieloma múltiple de nuevo diagnóstico en un paciente estándar. La resonancia de cuerpo completo nos serviría de utilidad en los casos de mieloma quiescente en los que queramos descartar lesiones líticas. Y luego el PET-TAC, que estaría útil para buscar zonas de afectación extramedular. Los criterios del mieloma múltiple son sencillos de recordar. Tenemos que tener, por un lado, más de un 10% de células plasmáticas en médula ósea, o bien tener una lesión en algún tejido blando que biopsiemos y que veamos efectivamente que es un plasmocitoma, junto con clínica de la que hemos hablado cardinal del CRAB, hipercalcemia, afectación renal, anemia y lesiones óseas. Con tener eso ya tenemos el diagnóstico de mieloma múltiple. Podría darse la situación de que no tengamos clínica del CRAB y tengamos el diagnóstico de mieloma múltiple. Esos serían los criterios que se llaman SLIM, que sería tener más de un 60% de células plasmáticas en médula ósea, ya eso sería definitorio de mieloma múltiple, tener un ratio de cadenas ligeras involucradas no involucradas mayor de 100, o tener una resonancia con más de una lesión focal de más de 5 milímetros de tamaño. Todo eso serían criterios SLIM que nos permitirían hacer directamente el diagnóstico de mieloma múltiple en un paciente que no tenga la clínica típica del CRAB. Algo así podemos ejemplificarlo con esta pregunta del MIR 2014, en el que, por resumir, nos dicen que es un varón de 72 años con una fractura patológica en fémur izquierdo y que en el estudio de por qué tiene esa fractura, pues ven que tiene una hemoglobina de 9,5, proteínas totales de 11 con albúmina de 2, una beta-2 microglobulina de 6 con una creatinina de 1,8. Nos dice cuáles serían las pruebas diagnósticas más útiles para llegar al diagnóstico de este paciente. Antes de leer las opciones, vamos a reflexionar un poco sobre lo que tiene. Es un paciente que tiene una fractura patológica. Pensad que siempre que tengamos una fractura patológica, tenemos que pensar que hay algo detrás de ese hueso que ha hecho que se rompa. Porque las fracturas patológicas se producen cuando se altera la estructura del hueso, que eso puede ser o bien por osteoporosis o bien porque tengamos una lesión generalmente de tipo osteolítico. Y hay pocas cosas realmente en medicina que produzcan lesiones osteolíticas. Es verdad que una de ellas son el mieloma múltiple, pero hay otras como los tumores metastásicos que también pueden producir ese tipo de lesiones. Entonces, es un paciente que tiene una fractura patológica, es decir, afectación ósea, que tiene anemia, que tiene una hiperproteinemia pero con una hipoalbuminemia y que luego tiene un riñón afectado. Estamos en el tema de mieloma, pensamos que es un mieloma, pero tenemos que pensar que todos estos datos puestos en conjunto el día del MIR deberían hacernos pensar en algo hematológico por lo menos. Entonces, opciones para hacer el diagnóstico. Dice serie ósea radiológica y aspirado de médula ósea, electroforesis sérica y urinaria y pruebas de función renal, aspirado de médula ósea y concentración de calcio sérico, aspirado de médula ósea y electroforesis sérica y urinaria, o biopsia de fractura patológica y serie ósea radiológica.
La opción correcta en este caso sería la opción 4, en la que nos dice que tenemos que hacer un aspirado de médula ósea, como hemos dicho, para demostrar que hay células plasmáticas clonales en médula ósea, y luego la electroforesis en suero y en orina, que nos permite demostrar la presencia de un pico monoclonal. ¿Qué ocurre si tenemos un pico monoclonal, pero este es menor de 3 gramos decilitro, es decir, es un pico monoclonal de poca cantidad, tenemos menos de 10 células plasmáticas en médula ósea y no tenemos ningún tipo de clínica? Eso tiene un nombre que se llama gamapatía monoclonal de significado incierto. Un pico monoclonal, pero que no sabemos muy bien cuál es su significancia, significado incierto. En caso de que tuviésemos un pico monoclonal un poquito más elevado, por encima de 3 gramos decilitro, que tuviésemos entre un 10 y un 60% de células plasmáticas en médula ósea, junto con ausencia de síntomas, es decir, que no cumplamos ni criterios para hacer el diagnóstico de mieloma, ni por CRAB ni por SLIM, hablaríamos de mieloma quiescente. Esta distinción realmente es importante porque el pronóstico y la capacidad que tiene para evolucionar hacia el mieloma múltiple no es la misma en la gamapatía monoclonal de significado incierto que en el mieloma quiescente. Lógicamente, el mieloma quiescente es un pasito antes del mieloma múltiple, por tanto, las probabilidades de que evolucione hacia un mieloma múltiple y que produzca clínica son mucho mayores que en el caso de la gamapatía monoclonal de significado incierto. Aquí os dejo una tabla comparativa muy fácil para diferenciar entre la gamapatía monoclonal de significado incierto, el mieloma quiescente y el mieloma múltiple. Como veis, en el momento en el que tengamos clínica, ya tenemos el diagnóstico de mieloma múltiple. Si el pico monoclonal es menor de 3 gramos decilitro, sin clínica y con pocas células plasmáticas en médula ósea clonales, nos vamos a la gamapatía monoclonal de significado incierto. Si tenemos entre un 10 y un 60% de células plasmáticas, pero no tenemos pico monoclonal, o sea, tenemos un pico monoclonal pero no tenemos clínica, mieloma quiescente. Y luego, dentro del mieloma múltiple, si tenemos más de un 60% de células plasmáticas, independientemente de que tengamos clínica o no, ya sería criterio SLIM para hacer el diagnóstico de mieloma múltiple, y si no, tendríamos que tener alguna clínica cardinal de la que hemos comentado de mieloma múltiple. Debemos hacer el diagnóstico diferencial con algunas patologías. Entre ellas estaría la macroglobulinemia de Waldenström, que es una entidad completamente diferente en la cual nos metemos en el mundo de los linfomas. Los linfomas igual son patologías proliferativas, pero que característicamente producen infiltración. Por tanto, aparte de la clínica del pico monoclonal que va a tener clínica de infiltración, va a tener hepatomegalia, va a tener esplenomegalia, va a tener anemia por infiltración medular, va a tener adenopatías. La macroglobulinemia de Waldenström lo que tiene característicamente es un pico monoclonal de IgM. Por tanto, debemos descartar la presencia de una macroglobulinemia de Waldenström antes de hacer el diagnóstico de mieloma múltiple productor de IgM, porque ya os digo que este último es una rareza, es raro. El plasmocitoma solitario es un tumor que está formado por las mismas células plasmáticas que encontraríamos en médula ósea en el mieloma múltiple. Puede aparecer en hueso, puede aparecer en tejidos blandos y para hacer el diagnóstico debemos tener una anatomía patológica compatible junto con ausencia de clínica, porque ya en el momento en el que tuviésemos hipercalcemia, afectación renal, lesiones óseas o anemia, ya estaríamos dentro del mundo del mieloma, no del plasmocitoma solitario. Sería un plasmocitoma asociado a un mieloma múltiple. La amiloidosis es una patología que se produce por depósito de cadenas ligeras y que la clínica que van a producir depende del órgano en el que se depositen. Puede producir afectación renal en la amiloidosis renal, puede producir insuficiencia cardíaca en la afectación cardíaca, puede producir hepatomegalia cuando infiltra el hígado. Y la diferencia con el mieloma múltiple es que generalmente cuando es una amiloidosis de cadenas ligeras, una amiloidosis primaria, tenemos menos de un 20% de células plasmáticas en médula ósea, tenemos un pico monoclonal, una proteinuria en orina escasa y no tenemos lesiones líticas. El síndrome POEMS es el acrónimo de la polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, proteína monoclonal y cambios cutáneos, que es una entidad diferente a la del mieloma múltiple, donde lo que predomina sobre todo es la neuropatía. La presencia de neuropatía es algo raro como forma de presentación de un mieloma múltiple y que realmente cuando está presente la polineuropatía en el mieloma múltiple suele ser debido a la presencia de amiloidosis. El carcinoma metastásico es otra de las cosas que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial cuando encontremos lesiones óseas, como hemos comentado antes. Hay tumores, como son el riñón, la mama o el pulmón, que producen lesiones líticas de forma característica. Además, estos pacientes pueden tener otros síntomas, como por ejemplo sintomatología constitucional, pueden tener un pequeño pico monoclonal, pueden tener también algunas células plasmáticas de tipo clonal, pero que se van a poner en el contexto de la enfermedad sistémica. Es, por tanto, relativamente frecuente que ocurra que tengamos una gamapatía monoclonal de significado incierto, pero que esté asociada a otra patología y no que se relacione con un mieloma múltiple.
Por otro lado, pacientes que tengan lesiones líticas pero que no tengan proteína monoclonal ni en sangre ni en orina, debemos estudiarlos para buscar un tumor primario que sea el responsable de esa lesión lítica. Eso debe hacerse como paso previo al diagnóstico de un mieloma no secretor. El mieloma no secretor igualmente es algo bastante raro y que por tanto no merece la pena que comentemos siquiera. La plasmocitosis reactiva es un poco lo que comentábamos antes. Enfermedades sistémicas que producen hiperproducción de células plasmáticas porque la patología así es. Sería el caso de enfermedades autoinmunes, de enfermedades infecciosas como el SIDA, la presencia de tumores metastásicos, enfermedad hepática crónica. La forma de diferenciar esta hiperproliferación clonal de la hiperproliferación reactiva sería con el cociente kappa lambda, es decir, hacer una relación entre las dos componentes de las cadenas ligeras que tenemos. Si tenemos un valor del cociente kappa lambda mayor de 4 a 1 o mayor de 1 a 2, tendríamos que pensar en que hay un componente monoclonal. Y por último, la leucemia de células plasmáticas. Siempre para el diagnóstico de mieloma múltiple estamos hablando de mirar la médula ósea. Recordad que en la leucemia tenemos que irnos a sangre periférica y que si tenemos más de un 20% de células plasmáticas en sangre periférica, estaremos ante el diagnóstico de leucemia de células plasmáticas. Es un cuadro que es grave y que, por tanto, tiene mal pronóstico. Otros factores de mal pronóstico que tenemos, pues que la insuficiencia renal sea llamativa, que tengamos una anemia importante, una hipercalcemia severa, una albúmina baja, que no responda bien al tratamiento, que tenga una forma de presentación un poco atípica, que tenga una beta-2 microglobulina alta, que no responda al tratamiento, que se presente con afectación del sistema nervioso central o en forma de leucemia de células plasmáticas, y luego la presencia de algunas mutaciones. Sobre todo yo me quedaría con la mutación del P53, es un gen que se plantean la carcinogénesis de muchos tipos de tumores porque regula el ciclo celular. Entonces, la mutación de P53 generalmente se relaciona con un curso un poco más agresivo. En cuanto al tratamiento, a todos los pacientes que tengan mieloma múltiple les vamos a poner tratamiento, bien sea quimioterápico o de soporte, y en todos los pacientes tenemos que hacer una valoración sobre si son candidatos a la realización de un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Es importante hacerlo porque aumenta la supervivencia libre de progresión, aunque a expensas de una mayor toxicidad, sobre todo en las fases iniciales del tratamiento. Este trasplante se puede incluir dentro del tratamiento de primera línea o esperar a que haya una recaída y entonces dar ese tratamiento una vez hemos pasado la fase de consolidación de la primera línea de tratamiento de quimioterapia. El momento en el que hacen el trasplante de progenitores hematopoyéticos dependerá mucho del perfil del paciente, de su respuesta al tratamiento inicial, de su tolerabilidad, de las propias preferencias del paciente. Generalmente los progenitores hematopoyéticos los vamos a recoger entre 3 y 6 meses después de iniciar el tratamiento para evitar llevarnos en la extracción de esa médula ósea células plasmáticas que puedan seguir proliferando. Y entonces, pasados esos 3-6 meses después de la inducción quimioterápica, podemos o bien hacer el trasplante en ese momento o bien esperar a la primera recaída para hacer el trasplante. Debemos ser un poco laxos a la hora de incluir a los pacientes como candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos. La edad, por ejemplo, es algo que es bastante ambiguo, depende mucho del centro y de la experiencia que se tenga con ello. Generalmente pacientes menores de 70 a 75 años son buenos candidatos para el trasplante de progenitores. Luego tienen que tener una buena clase funcional, tanto desde el punto de vista funcional, es decir, tienen que tener un buen ECOG y tienen que tener una buena clase cardiovascular, es decir, tienen que tener un NIHA 1 o 2, no tener afectación hepática del nivel de cirrosis y luego que no tenga una infección que no esté controlada. Serían como los criterios que debe cumplir el paciente para ser trasplantado. Los pacientes que no sean sometidos a un trasplante de progenitores hematopoyéticos se les hará una quimioterapia de inducción que durará unos 8 o 12 meses, seguido de lo cual se les dará un tratamiento de mantenimiento que se mantiene hasta que la toxicidad sea inaceptable por el paciente o bien hasta que tengamos una progresión de la enfermedad. En ese momento reevaluaremos y veremos si podemos modificar el tratamiento. En cuanto a los fármacos que se pueden utilizar, generalmente se prefieren las combinaciones de 4 fármacos. Los más utilizados incluirían el daratumumab, bortezomib, talidomida y dexametasona, es la combinación más extendida, aunque últimamente también está incluida o se está empezando a utilizar el isatuximab en vez del daratumumab como fármaco parte del cuadruplete. Debemos evitar la utilización del mefalan en pacientes que vayan a ser trasplantados de médula porque es un fármaco que puede producir lesión de los progenitores hematopoyéticos y que por tanto puede hacer que un paciente que vaya a ser candidato a trasplante de progenitores en un futuro no podamos utilizarlos porque los hayamos destruido con el mefalan.
Y como digo, el tratamiento de soporte, esto se lo vamos a dar a todos los pacientes con el objetivo de tratar esa comorbilidad que rodea al mieloma múltiple. Las lesiones óseas las vamos a tratar con bifosfonatos, la hipercalcemia con hidratación, con diuréticos, con corticoides y también con bifosfonatos. La anemia la podemos tratar dando soporte transfusional y dando eritropoyetina. Las infecciones debemos tratarlas de forma rápida y precoz. La neuropatía, en el momento en el que aparezca, vamos a sopesar o suponer que puede estar en relación con la quimioterapia, entonces una opción sería modificar la quimioterapia o cambiar la dosis. Y luego los fenómenos de hiperviscosidad se van a tratar con plasmaféresis. Vamos con esta pregunta del MIR 2015, nos dice que cuál de las siguientes afirmaciones es falsa con respecto al mieloma múltiple. Nos dice, opción 1, son datos importantes para el pronóstico la citogenética y los niveles séricos de albúmina y beta-2 microglobulina, ¿vale? Pues esta opción es cierta, la hemos comentado antes, la elevación de la beta-2 microglobulina y la disminución de la albúmina son factores de mal pronóstico. Bortezomib, talidomida, lenalidomida y poliquimioterapia son herramientas terapéuticas muy útiles, esta también es cierta, la hemos comentado. El trasplante autogénico de progenitores hematopoyéticos proporciona una larga supervivencia libre de progresión. Esto hemos dicho que sí, el trasplante de progenitores aumenta la supervivencia libre de progresión. El trasplante alogénico se debe considerar un procedimiento experimental de eficacia no probada. Esta la vamos a considerar cierta también porque estamos hablando siempre de trasplante autólogo, de autotrasplante, es decir, de mí para mí, me sacan mis propias células, me las vuelven a introducir una vez me hayan irradiado la médula. Autotrasplante. El alotrasplante es algo experimental. Y luego la opción 5, la radioterapia no tiene ningún papel en el tratamiento de la enfermedad o sus complicaciones. Esta sería la opción que tenemos que marcar porque la radioterapia sí juega un papel en el tratamiento de, sobre todo, las complicaciones asociadas a los plasmocitomas o a las lesiones óseas para el alivio del dolor. Y nada, esto es un poco todo lo que os quería comentar del mieloma múltiple para el MIR. Ya veis que lo podemos simplificar mucho, podemos razonar toda la clínica, podemos razonar incluso el tratamiento y que ya veis que si lo razonáis todo el día del MIR va a ser mucho mejor que si aplicamos la memoria porque el razonamiento se recuerda y la memoria a veces falla. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio.